Bueno, bienvenidos a la Iglesia del Dios Viviente, bienvenidos al primer servicio del año 2026. ¿Cómo han pasado los años, no? Ya estamos en el año 2026 de la era cristiana y estamos expectantes por lo que Dios va a hacer en este año, porque Dios es un Dios asombroso. Quiero darles la bienvenida a los que nos siguen también por internet. Ustedes son parte de nuestra familia. Y si estás allá viéndonos en una pantalla, quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti, porque tú eres importante para Él. Y por cada uno de nosotros somos importantes para Él. Y por eso estamos aquí. Y porque es un nuevo año, y hay que empezar el año bien, este año les voy a dar con vara. Vamos a empezar con vara. Y vamos al Salmo 23. ¿Todos conocen el Salmo 23? Salmo 23 empieza así: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Por si acaso no cambio el nombre por un motivo religioso. Simple y llanamente entendamos que nuestra traducción dice Jehová. Ya algún día les explicaré que hay un problema en la traducción ahí. Pero el sentido es ese, ¿no? Es el Señor o el que es, ¿no? El que nunca deja de ser, ¿no? El Señor es mi pastor. Digan, el Señor es mi pastor. Y es importante entender que Él es nuestro pastor, que no estamos aquí como ovejas perdidas que no tienen pastor, sino tenemos un pastor que vela por nosotros. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Literalmente dice, nada me falta. O sea, no dice me faltará, dice nada me falta. O si leen otras versiones, van a decir, lo tengo todo. Nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y es importante recalcar esto porque a veces siempre miramos las bendiciones a futuro, pero Él ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir conforme Él quiere aquí en este mundo. Y lo que tenemos que tener es esa conciencia. Recuerden que el reino de Dios es un reino de revelación. Revelación que uno no tiene es una revelación que uno no disfruta. El reino de Dios es un reino de revelación porque Dios quiere que sepamos lo que tenemos en Jesucristo para que podamos caminar en ello, disfrutarlo. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad en el cual somos multimillonarios, porque en ese caso muchas veces no es que nosotros tengamos mucho dinero, sino que el dinero nos tiene a nosotros. Estamos hablando de ser plenamente satisfechos. Y uno puede ser plenamente satisfechos teniendo mucho o teniendo poco, ¿no? Contentos con lo que tenemos ahora, no mañana, ahora, porque el Señor es nuestro ayudador, ¿correcto? Entonces, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se imaginan una oveja en lugares de delicados pastos? Pero hay algo que nos dice aquí. La oveja, tú pones a una oveja en donde hay bastante pasto, ¿qué hace la oveja? Come, ¿verdad? ¿Las ovejas comen echadas? Comen paradas, ¿verdad? ¿Se imaginan? El Señor es mi pastor, nada me falta. Estoy saciado. Imagínense una oveja, dice, estoy saciada, estoy completa, estoy totalmente satisfecha, dice la oveja. Y entonces la oveja está echada
en un pasto delicado, así suavecito, esos pastos, no sé, hay unos pastos chinos, unos japoneses, unos pastos suavecitos, mullidos. Imagínense la oveja así echada. ¿Le provoca algo? ¿No? Así la oveja, una oveja echada, está totalmente satisfecha. Y no solamente eso, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, que está ahí y hay un sonido de agua delicada fluyendo ahí, descansando la oveja, totalmente, patas arriba, la oveja ahí echada en el pasto. ¿Se imaginan la palabra de Dios trae imágenes, ¿correcto? Trae imágenes y nosotros tenemos que capturar la imagen. Muchas veces la imagen que nosotros tenemos en nuestra vida es la imagen de que estamos peleando contra el mundo, que estamos peleando contra las circunstancias, que es un trajín continuo. Pero la imagen que Dios quiere que tengamos es que Él es nuestro pastor. Él es el que pagó el precio. Él es el que murió por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Él es el que pagó el precio completo. Y nosotros debemos de vivir en esa revelación que Él es nuestro pastor, que nos pastorea, nos lleva a lugares de delicados pastos donde ya saciados podemos descansar, que nos tiene junto a aguas de reposo, pastoreándonos. Y continúa, confortará mi alma, me guiará, digan, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vamos a ponerlo en otros términos. Él me guía por sendas de justicia, me enseña a caminar por el camino en que debo andar para que yo pueda disfrutar, porque es un amor que viene de Él, es el amor que viene dado con su propio nombre. Así como Él nos dio todas las cosas en su nombre, Él nos está guiando para que podamos aprovecharlas. Entonces dice, me guiará. Y es importante aquí por lo que viene después. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, por un amor que parte de Él mismo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, no estamos solos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hay un detalle aquí con el tema de unges mi cabeza con aceite. Las ovejas, estamos pensando en ovejas. El símil es la oveja, ¿correcto? A las ovejas tienden a acumulárseles parásitos. Parásitos que entran por los ojos, por los oídos y por la nariz. Tienen esa tendencia, hay parásitos que vienen a acumularse. Esto hace que se desesperen las ovejas y en su desesperación empiezan a golpearse la cabeza contra las rocas, porque están desesperadas. Imagínate pues que se te ha metido algo en el oído, o en el ojo, en la nariz, se te están metiendo cosas. Se desesperan las ovejas. Entonces los pastores solían ungir la cabeza de las ovejas con un aceite espeso, como bálsamo, como repelente. Les cubrían la cabeza. Y no tomen nota, dice, aderezas mesa. ¿Cómo dice? Unges, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis, ¿se han dado cuenta? Angustiadores. Unges mi cabeza con aceite.
Y hay una nota más, dice, mi copa está rebosando. Esto es para ponernos un poco en el contexto, porque cuando un hebreo leía el Salmo 23 entendía todos estos pequeños detalles. Y dice, mi copa está rebosando. Cuando había una fiesta o una celebración, era costumbre que si un invitado era estimado en esa celebración, siempre se le mantenía llena la copa, de la copa de vino. O sea, llegaba y le daban una copa, pero apenas se le vaciaba la copa, se la volvían a llenar. Y de nuevo se le vaciaba la copa y no interesaba si lo iba a tomar o no, se la volvían a llenar. La copa tenía que estar siempre llena. ¿Por qué? Porque era un invitado estimado, ¿no? Se le rellenaba constantemente. En cambio, si el invitado no era bien recibido, una vez que se vaciaba su copa, se la dejaban vacía. Así sabía que no era bienvenido y que era hora de retirarse. Y ahí hay un sentido, ¿no? Porque somos bienvenidos y estimados en la presencia de Dios. Dios anhela nuestra presencia. Así como nosotros podemos decir que anhelamos la presencia de Dios, pero nosotros no podemos anhelar la presencia de Dios tanto como Dios anhela nuestra presencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana? Y le decía, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. No, el Padre está buscando esos adoradores. Yo siempre digo, Dios ahí en el cielo tiene un gran letrero, con tu foto ahí. No sé qué cara habrás puesto en esa foto, pero está tu foto ahí, ¿no? Y debajo de la foto hay un tremendo letrero, se busca. Porque Dios te está buscando a ti. Él te anhela a ti. Somos bienvenidos y estimados en la presencia de Dios. Y por ello, dice, en su casa moraremos por largos días. Tendremos comunión continua con Él. Pero volvamos aquí. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero voy a retroceder un poquito más porque les dije que les iba a dar con vara, ¿verdad? Versículo 3. Dice, confortará mi alma. O vamos a ponerlo así, va a poner en línea nuestra alma. Y cuando hablamos de nuestra alma, hablamos de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, ¿correcto? Confortará o pondré en línea mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por un amor que viene de Él, no que nosotros merezcamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí aparecen dos elementos que tenía el pastor. El pastor tenía, y creo que lo hablé, en Navidad, el pastor tenía dos cosas, llevaba dos cosas. Una vara y un cayado. El cayado era un bastón. El cayado era un bastón con el cual el pastor, cuando una oveja se salía del camino, agarraba, y no al estilo del oeste en que le tiraban un lazo, ¿no? ¿Han visto las películas del oeste? ¿No? No, era más práctico, porque el lazo pues tienes que practicar y si no le diste, no le diste. No, el pastor era más práctico. Tenía el cayado que era un bastón que salía que sin punta, la punta salía hacia afuera para no dañar a la oveja, porque si se empezaba a ir una, ¡fac!, la cogía del cuello y ¡sac!, la volvía a meter.
¿Qué dice el Salmo? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Adentro. Me guía. Pero de ahí continúa y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Otra versión dice, aunque ande en lugares tenebrosos. ¿Alguna vez han andado por algún lugar tenebroso? Hay algunas calles acá en Lima que uno podría decir es valle de sombra de muerte o lugar tenebroso, ¿no? O mejor no me meto por allí, ¿no? Pero dice, no les estoy diciendo vayan ahora, sí, yo soy el hombre de fe, me voy a meter ahí. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cuál es el valle de sombra de muerte? Este mundo. En el cielo no hay muerte, ¿correcto? En la presencia de Dios no hay muerte. Aquí en este mundo, este es el valle de sombra de muerte. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado para mantenerme en el camino, pero la vara tenía otra función. La vara era efectivamente una vara, no una varita así, no era la varita de ¿cómo se, voy a hacer menos, de la hada madrina, ¿no? No era esa varita, ¿no? Era una vara larga, más alta normalmente que el pastor, una vara fuerte, larga, recta, y la vara tenía un propósito especial. La vara, si bien el cayado era para mantener a las ovejas en el camino, la vara era para protegerlas del depredador. La vara, vuelvo a repetir, era para protegerlas del depredador. Ustedes se acuerdan la historia de David, cuando llega donde Saúl, y él cuenta pues sus historias cuando era pastor, ¿no? Y dice, cuando venía el león o el oso, yo salía contra mis ovejas, yo salía contra él y lo hería. ¿Con qué lo hería? Con su vara, ¿no? Tendría su onda también, bueno, no importa si le gustaba ser Rambo, tenía más fuerza, más cosas, pero el hecho es de que tenía su vara. ¿Me explico? Porque así defendían los pastores cuando venían, y en esos sitios habían leones. ¿Se imaginan enfrentándose a un león? Sin embargo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces el pastor se ponía adelante, las ovejas detrás, el león ahí, y el pastor se ponía adelante. Y si el león había cogido alguna oveja, iba detrás del león y lo apaleaba hasta que soltaba la oveja. Pregunta. ¿Es que los pastores también eran porque se o las tenían como mascotas? No creo, pero Eran los cuidadores de las ovejas. Pero era para qué, para sacrificar. Bueno, también se vestían, ¿no? Con lana. Pero también, obviamente, para los sacrificios daban leche, en fin. Pero el hecho es de que las cuidaban, ¿no? Cuidaban a las ovejas, entonces daban su vida. Es más, Jesús, el buen pastor, dice que el buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. ¿Se han dado cuenta? No es la oveja 998. Cada una tiene nombre, ¿no? Dios nos conoce a nosotros por nombre, ¿no? Y nos trata como que nos conoce por nombre, ¿no? Me acuerdo una vez, hablando pues con un ministro, él decía que se había ido a predicar a un sitio, y en ese sitio, porque los ministros también se enfermó. Entonces, como hombre de fe, estaba ahí firme. No, yo recibo mi sanidad, recibo fuerte, me mantengo firme.
y orando así, Señor, tienes que sanarme, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? He venido a predicar y ¿qué van a decir? Estoy enfermo, tienes que sanarme. Y de pronto él me contaba, son sus palabras, por si acaso, literal. De pronto escucha en el interior, así en lo profundo de su espíritu, Sonso, ve a la farmacia. Yo lo oía y decía, si el Señor me hubiera hablado a mí, me hubiera dicho, hijo amado, yo te sugeriría que vayas. ¿No? Pero a este le tenía que hablar así. Bueno, Dios tiene que hablarle a cada uno según lo necesita, ¿no? Pero volviendo aquí, ¿no? El hecho es de que la vara era para proteger del depredador, ¿correcto? Voy a irme un poquito más allá y vamos a Proverbios, el capítulo 22, el versículo 15. Proverbios 22, 15 dice, la necedad, ya está. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar? ¿La vara qué va a alejar? La necedad. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, no necesariamente está hablando de darle varazos al muchacho, sino que la necedad es un depredador. ¿Me dejo entender? La necedad es un depredador. Ustedes saben que la ciencia tarda muchos años para descubrir las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Hoy en día la ciencia ha descubierto que el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro en la cual está lo que nosotros llamamos el sentido común o el raciocinio, no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años. Eso quiere decir que toda decisión que tú tomaste antes de los 25 años probablemente no era totalmente racional. Ahora, no es una edad exacta, pues. De repente hay personas de 60 años que todavía no han desarrollado el córtex prefrontal, no sé, puede suceder, ¿no? O alguien pues que tenga 19 y ya lo desarrolló, no es una edad exacta, ¿no? Pero sí, o sea, se estima pues que uno necesita desarrollar esa parte del cerebro para tomar decisiones racionales, ¿correcto? En sus vidas. Ahora, miren lo que dice la palabra. Lo dice claramente. La necedad está ligada al corazón, en el corazón del muchacho. Está amarrada. La necedad está amarrada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Una vez más, no es que agarren al niño a varazos. Lo que se está refiriendo allí es que el niño debe de tener una vara recta que le defina aquellas cosas que no está en capacidad de decidir él mismo. Ahora, ¿cómo aplique? Está hablando de la disciplina que los padres deben de poner sobre los hijos para que los hijos no sean comidos por el depredador. ¿Me dejo entender? En Proverbios, capítulo 3, versículo 11, en Proverbios, capítulo 3, versículo 11, dice, no menosprecies, hijo mío, es el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama
castiga como el padre al hijo a quien odia. ¿Así dice? ¿Se han dado cuenta que no está hablando, pues, sabes que ya me llegaste a la coronilla? Ahora vas a ver, muchacho del demonio, te voy a coger. No está hablando de eso, ¿no? Está hablando como el padre al hijo a quien quiere. ¿Correcto? Pero está hablando de tener una vara. ¿Se acuerdan? Que Él nos guía por caminos de justicia, por amor que viene de Él mismo. Es decir, hay una vara que Dios nos pone. Y Él está esperando, obviamente, que nosotros crezcamos, ¿no? Que nosotros nos desarrollemos. Pero en el camino va a poner una vara. No hablamos de justificarnos delante de Dios. Hablamos de que el Señor es el buen pastor que se pone con la vara para protegernos del depredador. Porque hay un depredador. Jesús lo dijo muy bien. El ladrón, él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y está hablando en el contexto de las ovejas. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Que estemos en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, podamos descansar. Eso es lo que Él quiere. Ojo, no tiene que ver con el hecho de que hay circunstancias negativas, pero sí con el hecho de la voluntad, de cómo Dios quiere que caminemos. Entonces, hay una vara que Él nos pone. Él nos guía con una vara. Les voy a dar un ejemplo, porque a veces, bueno, un ejemplo es mejor. Vamos a Lucas. Recuerden, el Señor al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere, ¿correcto? Cuando un padre quiere a su hijo, lo disciplina, que no significa necesariamente darle varazos, sino que establece una vara para que el niño no sufra con el depredador. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Cuántos han traído sus Biblias? ¿Sí? Antes, cuando uno decía, levanten todas sus Biblias, levantaban un libro físico, ¿no? Y uno se daba cuenta si era la Biblia o era la cartera o era cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahora podrían levantar el celular si tienen su Biblia ahí, ¿no? Lucas 22, 31. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Satanás lo había pedido. Ahora, los términos de la petición, en realidad, en términos espirituales, implica pues que la persona de alguna manera se ha cedido a algo para que pase, ¿no? O sea, hay un derecho, entre comillas. Pero dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Se está leyendo aquí? Ya. Pero yo he rogado por ti que no te pueda tocar y que tú puedas salir libre de todo ataque. ¿Dice así? ¿Qué es lo que dice? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, porque te vas a ir, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. Jesús no oró para que Pedro no fuera tentado por el diablo. Y a veces nosotros no entendemos este contexto. Jesús no oró para que Pedro no fuera tentado por el diablo, sino para que su fe no falte. Él tenía que pasar por eso. Muchas veces nosotros, como padres, nos equivocamos cuando libramos a nuestros hijos de las cosas que tienen que enfrentar. Es dable, obviamente, si estás tratando con un bebito, sostenerlo y guardarlo siempre. Pero el problema está cuando ya no tienes un bebito, sino un bebazo, que debiendo de ser maduro, tú lo sigues librando de todas las cargas. Cuando tú dejas que alguien que ya es adulto no se comporte como adulto. O mejor dicho, cuando el joven va creciendo, que no tenga las responsabilidades que debía de tener. O que no asuma las consecuencias de sus actos. Ay, hijito, sí, pues se rompió el televisor. Es que cuando uno juega fútbol, pues en la sala, a veces pueden pasar estas cosas. No te preocupes, hijito. El vejete de 15 años, ¿no? Que estaba jugando fútbol en la sala y rompió el televisor. No te preocupes, hijito, no importa, no te apenes, te compramos otro televisor. Que lo compre él. ¿Me dejo entender? Uno tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus propias acciones. Uno tiene que aprender a madurar. A mí me toca como pastor a veces hablarle un poco fuerte a las personas o ponerles pues en un punto de picarles pues un poquito más allá. Si no les he picado a ustedes es porque no han pasado el suficiente tiempo conmigo, ¿no? Pero acá Caleb, por ejemplo, sabrá pues que yo le digo, oye, no, que cansado, no, que cansado. Y yo tengo 60 años más que tú para cansarme. ¿No? Entonces, no, o sea, cada uno tiene que crecer. ¿Me dejo entender? Y a veces nosotros, como padres, le quitamos esas circunstancias a nuestros hijos. Pero volviendo aquí a Pedro, Jesús no oró. Y normalmente alguien diría, fulanito, no, mijito, está pasando este problema, le están haciendo bullying en el colegio. Obviamente hay algo que tiene que uno hacer, ¿no? Hasta donde se pueda proteger en lo habitual. Pero digamos que tu hijito es el que hace bullying. ¿Lo vas a estar justificando siempre? Una vez leía de una familia de 19 personas, 19 hijos. Esas familias antiguas, 19 hijos. Cuando en una familia hay 19 hijos, es obvio que no todos van a tener el acceso a los padres, así como cuando es un hijo único, ¿correcto? Y en esa familia de 19 hijos, el octavo hijo se convirtió en un asesino serial. Normalmente cuando hay un asesino serial, la gente dice, sí, pues la infancia que tuvo, la familia disfuncional en que creció. Sí, seguro su padre era alcohólico, drogadicto, su madre era tal o cual cosa. No, sí, pues tuvo una vida así. Pero era una familia de 19 hijos. 18 hijos tenían una vida útil para la sociedad, nunca habían tenido ningún problema, solo uno, el octavo. ¿A quién? El sándwich. Claro, tenía que ser el sándwich, pero si se dan cuenta en 19 hijos, ¿cuántos sándwiches hay?
¿No? Hay varios. Entonces, ¿le podía echar la culpa al hacer el sándwich? No, todos tuvieron los mismos padres, todos tuvieron el mismo entorno, todos tuvieron la misma familia, solo uno salió. Pero cuando tú disculpas a ese uno por lo que hace, lo que estás creando es alguien que va a ser llevado por el depredador. ¿Me dejo entender? Necesita una vara. Vuelvo aquí. Lo normal es que cuando alguien está en problemas o alguien está en una circunstancia, oh no, vamos a hacer cadena de oración para sostenerlo. No, sí, lo han acusado de ser el bulinero del salón. No estoy hablando de un niñito, estoy hablando ya en secundaria, el bulinero, ¿no? El que roba, el que hace algo. Sí, pero no, vamos a orar porque lo atraparon, pero vamos a orar para que no le pongan ninguna pena. ¿Mm? Claro, me toca poner ejemplos grotescos, pero hay ejemplos de toda clase mucho más sencillos. Jesús no oró para que el maligno no lo toque a Pedro. No oró para que no tenga que pasar por eso. Oró para que su fe no falle. El día malo va a llegar. Siempre va a llegar. No podemos orar porque el día malo no llegue. Pero sí podemos orar porque la fe no falle. A veces intercedemos para que el día malo no llegue a nuestros hijos. Queremos guardarlos en una cúpula, cuando lo que deben de hacer es aprender a enfrentarlo. En Hebreos 12, versículo 4 dice, voy a leer desde el 3, Hebreos 12, 3. Dice, está hablando de Jesús. No, el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra él. ¿Se han dado cuenta que no dice contra el diablo? Está hablando de combatir contra algo en nuestras propias vidas, disciplina, ¿no? Contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Bueno, esta es una interpretación, una traducción que hacen, pero dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando un padre no le pone la vara a su hijo, una vez más, no encima, ¿no? Pero cuando un padre no pone la vara, la línea a su hijo, un padre que ama, ¿no? Realmente ese hijo es un bastardo. No tiene un padre que le ponga la norma. No tiene un padre que lo haga hacerse responsable. No tiene un padre que lo lleve a madurar. No tiene un padre que lo haga crecer y tomar la responsabilidad que como hombre debe tomar. Es interesante, ¿alguien me puede decir a qué edad los israelitas consideraban que un niño ya se convertía en hombre?
¿Qué edad? 12 años, ¿no? Bar mitzvah, ¿no? Eso quiere decir que si yo trato con alguien de un niñito de 40 años, hay algún problema, ¿verdad? ¿No? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Quieren que Dios les trate como a hijos? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo es que nuestro Padre nos disciplina? Nuestro Padre nos disciplina por su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo disciplinan nuestros padres terrenales? Terrenalmente. ¿Cómo deben disciplinar los padres terrenales terrenalmente? Cada cual verá. Algunos disciplinan así, otros asá, otros de otra forma. Yo creo que la disciplina debería de venir con amor, ¿no? Como el padre disciplina al hijo a quien quiere. Pero volviendo al tema, de todas maneras hay una disciplina. Es como cuando tú le dices, ¿no quieres comer? Pero esta es la hora de comer. ¿No quieres comer? Bueno, no comas. Y la mamá salta. Pero ¿cómo el niño se va a quedar sin comer? Y él tiene 18 años y ya tiene capacidad de decidir si quiere o no quiere comer. ¿Me explico? Pero ¿cómo Dios nos disciplina, el Padre de los Espíritus? Hablando en nuestro corazón. Primero, por la palabra escrita. Segundo, porque Él ha puesto, el mismo Hebreos nos dice en el capítulo 8, nos dice que Él puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón las escribió. Todo creyente tiene la norma de Dios, la ley de Dios. No digo los 613 mandamientos que había en la Torá, pero sí la norma de Dios en su corazón. Y va a haber momentos en que van a decir, voy a hacer esto. Y de pronto algo en su corazón les va a decir, no, pero no está bien. Y él, como somos humanos y nadie se condene, todos lo hemos hecho. Van a decir, no, pero no pasa nada. Sí, lo hacen todo el mundo, lo hacen. Y uno dice, además, Dios es mi Señor, soy hijo de Dios, Dios me libra de las consecuencias. ¿Saben qué? Dios es tu Señor, Dios te ama, pero Dios no te va a librar de las consecuencias. Tú tienes que pasar la prueba. Dios no va a estar diciendo, Miguel, Gabriel, Funaliel, anda. Me inventé el Funaliel, por si acaso, no lo busquen en la Biblia. Pero vayan, cuídenlo, guárdenlo, que no sufran las consecuencias. No, tarde o temprano vas a sufrirlas. Hasta que aprendas a seguir la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Saben por qué son hijos de Dios? Porque están siendo guiados.
están recibiendo la disciplina del Señor, porque el que no recibe disciplina no es hijo, es bastardo. Entonces Dios va a tratar con nosotros continuamente. No siempre lo mismo que trata con el otro hermano, porque como les expliqué en algún momento, cada uno tiene sus propias fallas. Yo tengo mis cosas. ¿Y saben qué? Para mí, Dios es burlón. Sí, porque a veces yo me enterco que quiero hacer algo. Me enterco y el Señor me dice, no. Pero yo me enterco y lo hago. Y después, cuando pasan las cosas, el Señor me dice, ¿no te dije? ¿No? Pero a mí, en mi propia vida, ¿saben qué? Cuando yo meto la pata, me la trago. Me la tengo que tragar. ¿Por qué pasa? ¿Saben qué? Ya no hay aquí que, no, Señor, líbrame, Señor, que sí, si es posible que esta copa no pase delante de mí. No, la copa me la tengo que tragar con todo y copa, no solo el contenido. ¿Por qué? Porque Dios me disciplina, porque sabe que si no, me desbando. Y sabe que si yo no tengo disciplina, tarde o temprano, si yo no estoy regido por la vara que Él me pone, tarde o temprano el depredador va a venir. ¿Dios quiere que venga el depredador? No, por eso nos pone la vara. Por eso. A veces nosotros decimos, ¿por qué el impío puede hacer esto y aquello y lo de ahí y salir bien? ¿Alguna vez han pensado así? Oye, pero si este es un hijo del diablo, es un miserable, un desgraciado, no tiene la gracia de Dios. Por eso es desgraciado. No tiene la gracia de Dios, es un miserable. ¿Por qué hace eso? Y le sale bien, no lo atrapan. Pero si yo trato de hacer lo mismo, inmediatamente me atrapan. ¿Por qué, Dios, dónde estás? Precisamente Él está ahí, poniendo la vara. El otro es un bastardo. ¿Me dejó entender? Tú no puedes pedirle a un hijo del mundo que camine como un hijo de Dios. ¿Y saben qué? Dios tampoco se lo va a pedir. No tiene padre. Es un bastardo. Dios te está cuidando a ti. Porque, ¿saben? El bastardo no va a llegar a la casa. El hijo sí va a llegar a la casa. Y por eso es que Dios nos va santificando, nos va hablando y va cambiando nuestro corazón. Entonces, este año, si tú ves cosas en tu vida que dices, ¿cómo quisiera haber evitado esto? Bueno, aprende. No seas como Julio Iglesias que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, sino realmente aprende. Equivocarse una vez, bueno, puede pasar. Equivocarse 2 veces, bueno, pues a veces podría pasar, pero el que se equivoca 3 veces ya pues es un burro. ¿No? Entonces, aprendamos. Dios no te va a librar de las consecuencias de tus acciones. Vas a sufrir. Y a veces, si tú no aprendes, vas a llegar a casa antes. Pero el asunto es que Dios quiere que participemos de su santidad. ¿Qué dice Hebreos? Dice en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Me permiten un ejemplo más? Hay un ministro de Dios muy conocido, se llama Kenneth Copeland. Ahora, ustedes ven a Kenneth Copeland hoy en día, es un hombre creo que de 86 años, lo ven ahí
parado, todo fitness, ¿no? Bien armadito, no necesita ayuda de nadie, se trepa a la plataforma, normal, así, a sus 86, 88 años, no sé cuántos años tiene ya, le perdí la cuenta. Pero fuerte, firme, tú lo ves, enterito, ni formol, nada, enterito. Pero él no siempre fue así. Él no era fitness, él tiene más o menos mi altura, pero en una época él tenía 130 kilos de peso. Obviamente Dios habló con él, trató con él, ¿no? Tenía 120, con mi altura, 120 kilos, 130 kilos de peso. Pero él vivía pues por el lado de Texas, y ustedes saben, en Texas está muy ligado a México, ¿no? Entonces, él le gustaba ir a un sitio en el cual hacían comida mexicana. Con todo el picante que hubiese, todo lo que querías ahí. Los jalapeños ahí bien armados, todo. Entonces, él iba porque le gustaba esa comida. Entonces, siempre iba ahí. Y después de comer, siempre estaba mal. Que le ardía todo el estómago, que estaba mal. Entonces, él oraba, Señor, no acepto esto, soy sano por la llaga de Jesús, yo recibo mi sanidad ahora. Y de pronto era sanado. Bien. Entonces, de nuevo se volvía a ir a comer al mismo sitio. Y de nuevo terminaba así. Y de nuevo seguía orando, Señor, soy sano por la llaga de Cristo, no acepto. Esta es una mentira del diablo que me impide comer lo que yo quiero. Y entonces, un buen día, se va a comer, pues, y termina en emergencia, en la clínica. ¿No? Y dice, Señor, ¿qué pasó? Y, ¿no te había dicho que no vayas a comer ese sitio otra vez? Ah, sí, Señor. Ya no voy a ir. Y se quitó. ¿No? Era algo sencillo. Él lo cuenta, es algo sencillo. Pero él tuvo que aprender. Porque a veces nosotros decimos, yo estoy en la gracia de Dios. No importa lo que haga, no estoy en la gracia de Dios y puedo hacer cualquier cosa. Sí. Y tienes también el derecho de asumir las consecuencias. Dios nos va a hablar. De repente tú no seas partidario de la comida picante, de repente eres partidario de las muchas papas fritas. Me declaro culpable. Pero el hecho es de que tenemos que oír cuando el Señor nos habla. De repente cuidar nuestro mal humor. De repente cuidar las palabras que salen de nuestra boca. De repente de tomar control de nuestras emociones. De repente de no ir a ese restaurante que decimos qué tan rico es, pero que siempre terminamos mal. Puede ser de algo muy sencillo. De repente siempre has hecho algo y siempre te has librado. Pero un día el Señor te dice, no lo hagas. No, pero a mí no me pasa nada. Y vas y te pasó. Señor, ¿por qué me pasó? Yo te dije. Como les digo, yo lo sé de primera mano, porque conmigo Dios tiene sentido del humor. Él se burla. Me hace chacota, me hace bullying. ¿No? Yo te había dicho, ¿ves? Ahora disfrútalo. ¿No? Dios es bueno. Y Él quiere que participemos de su santidad. Y por eso nos pone la vara adelante. No te va a caer un varazo, no te va a mandar una prueba. Las pruebas nos las buscamos nosotros. Sí hay circunstancias fortuitas, pero mucho de lo que nosotros pasamos, y Santiago, sin pelos en la lengua, él siempre dice, cada uno es tentado o probado de su propia concupiscencia. Ni siquiera el diablo tiene poder para tentarte así.
somos nosotros. Entonces somos nosotros los que debemos oír. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, este año ya me pasé de la raya, pero este año hagamos el propósito de oír más a Dios, de poner a Dios en nuestras vidas, de pedirle dirección a Él, de caminar en los pasos que Él quiere. Cuando Él nos diga, escoge tú, pero cuando Él te diga, esto es lo que quiero, haz lo que Él quiere. Amén. Padre amado, gracias Señor por este nuevo año. Gracias porque es un año más para crecer en ti, para conocerte, caminar en tu gloria, caminar de la mano contigo, aprender de ti y crecer en santidad, Señor. Padre maravilloso, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Gracias Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Padre, y si no te hemos oído por mucho tiempo, hoy día te pedimos, háblanos, Señor. Si hemos ignorado tu voz por mucho tiempo, de tal manera que ya nuestros oídos oyen pesadamente, Señor, hoy día te pedimos, limpia nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, que podamos ser guiados por ti, que podamos oír tu voz claramente, Señor. Que podamos aprender de ti y caminar en tu santidad. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.